Hola, ¿cómo les va? En esta clase vamos a ver biomecánica de miembro superior. Bueno, primero que nada, vamos a arrancar a hablar sobre lo que es el complejo articular del hombro. Y tienen que saber que el hombro en sí no está constituido por una sola articulación, sino que se llama complejo articular del hombro porque está formado por 5 articulaciones que están interconectadas entre sí, ¿sí? Yo para tener todos los movimientos que hace el hombro, ¿sí? Van a tener que funcionar estas 5 articulaciones entre sí, ¿sí? Solamente la glenohumeral no nos daría la amplitud de movimientos que nos dan estas 5 articulaciones juntas. ¿Sí? Entonces, estas articulaciones del hombro se subclasifican en 2 grupos. Y vamos a tener un primer grupo en el que vamos a tener a todo lo que es la articulación glenohumeral, ¿sí? Y a la articulación subdeltoidea. ¿Sí? Esta articulación subdeltoidea es una articulación que no conocemos porque es lo que consideramos una articulación falsa, ¿sí? Se les dicen también que es una cisarcosis y que está formada por la superficie de deslizamiento que tiene el deltoides, ¿sí? Sobre los músculos que forman el manguito de los rotadores. Bien, y el segundo grupo, que forman parte de este complejo articular del hombro, va a estar formado por 3 articulaciones. Van a ser 2 articulaciones verdaderas y una articulación falsa, ¿sí? La articulación falsa va a ser la articulación escápulo-torácica, ¿sí? Que va a estar dada por el deslizamiento de lo que es el músculo serrato anterior, ¿sí? Sobre lo que es la superficie torácica y sobre la cara anterior de la escápula. ¿Sí? Y vamos a tener 2 articulaciones verdaderas que ya las conocen, ¿sí? Que va a ser la articulación acromioclavicular, ¿sí? Y vamos a tener a lo que es la articulación externo-clavicular. ¿Sí? Entonces, estas 5 articulaciones van a ser las que nos conforman el complejo articular del hombro, ¿sí? Y ahora vamos a detenernos en las siguientes diapositivas a hablar de los diferentes movimientos que hace esta articulación del hombro. Bien, vamos a arrancar con todo lo que es la abducción. ¿Sí? Nosotros, para lo que es la abducción, vamos a tener que se va a producir en un eje antero-posterior, ¿sí? Porque va a ser el eje alrededor del cual va a ser como la línea alrededor de la cual va a estar girando esta articulación, ¿sí? Y el plano en el que se va a producir esta articulación, ¿sí? Va a ser el plano coronal, ¿sí? Tenemos que pensar el plano de la articulación, ¿sí? Va a ser el plano en el cual el miembro se va a deslizar. ¿Sí? Entonces ya tenemos definido bien lo que es el eje, ¿sí? Y el plano de esta articulación. Y entonces ahora vamos a poder ir descomponiendo esta articulación en 3 fases. ¿Sí? Este movimiento, perdón, lo podemos descomponer en 3 fases. Y se dice que vamos a tener 3 fases de la abducción, ¿sí? La primera fase de la abducción, ¿sí? Hay algunas ediciones del Kappanji que dicen que va de los 0 a los 60 grados, otras ediciones del Kappanji que dicen que va de los 0 a los 90 grados. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta y traten de acordarse los dos, ¿sí? Porque si el ayudante que hizo el choice leyó de una edición más vieja del Kappanji, lo va a tomar de 0 a 90. Si el ayudante que hizo el choice lo leyó un Kappanji más nuevo, va a decir que es de 0 a 60. ¿Sí? Pero bueno, acuérdense, de 0 a 60 o de 0 a 90. ¿Sí? Esta va a ser el
como el primer movimiento que se va a producir, ¿sí? En dirección de la abducción, ¿sí? Y los músculos que van a participar en esta primer fase de la abducción, ¿sí? Van a ser el músculo deltoides, ¿sí? El músculo supraespinoso. Entonces lo que hacen estos músculos, ¿sí? Es como que van a empezar a levantar el húmero sobre la escápula, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esta primera fase de la abducción, ¿sí? Se va a frenar cuando lo que es el tubérculo mayor o troquíter del húmero, ¿sí? Choca con el tubérculo supraglenoideo de lo que es la escápula. Sí, entonces no puede seguir ascendiendo este húmero por sobre la escápula, y entonces ahí se frena esta primera fase de la abducción, ¿sí? Y para yo poder seguir levantando el brazo, ¿sí? Seguir abduciéndolo, ¿sí? Lo que va a tener que ocurrir es que se tenga que mover la escápula, ¿sí? En un primer momento nosotros tenemos que se moviliza el húmero sobre la articulación glenohumeral, ¿sí? Pero si yo quiero seguir ascendiendo este brazo, ¿sí? Va a tener que movilizarse la escápula, ¿sí? Porque el húmero quedó trabado sobre la escápula, ¿sí? Entonces va a participar ahora en esta segunda fase articulaciones de todo lo que es la cintura escapular, ¿sí? Entonces va a tener que rotar, ¿sí? Lo que es la escápula, ¿sí? Lo que va a hacer es que va a tratar de inclinar lo que es la cavidad glenoidea, ¿sí? Hacia superior, ¿sí? Bueno, y esto se va a conseguir, ¿sí? Por una rotación de las articulaciones externo-costo-clavicular, ¿sí? Y la acromioclavicular, ¿sí? Los músculos que van a mediar esta segunda fase, ¿sí? Van a ser músculos que van a estar insertados en lo que es, van a tener relación con el dorso, ¿sí? Y la caja torácica. Van a ser lo que es el trapecio, ¿sí? Y el músculo serrato anterior, ¿sí? Entonces van a generar, ¿sí? Este que viene acá es el trapecio, ¿sí? Y este que está acá es el serrato anterior, ¿sí? Obviamente que siguen funcionando el músculo deltoides y el supraespinoso porque son los que mantienen el húmero, ¿sí? Abducido, ¿sí? Entonces generan que se rote esta escápula, ¿sí? Pero van a llegar va a llegar un cierto punto en el que los músculos aductores, ¿sí? Es decir, los que hacen el movimiento contrario, ¿sí? Como son los músculos dorsal ancho y pectoral mayor, ¿sí? Van a limitar este movimiento de la escápula, ¿sí? Entonces se limita esta segunda fase, ¿sí? Entonces vamos a tener que pasar a una tercera fase, ¿sí? Si yo quiero seguir ascendiendo el brazo, ¿sí? Si quiero seguir abduciéndolo, ¿sí? En la cual va a tener que participar, ¿sí? Lo que son los músculos del dorso, ¿sí? Y lo que se va a querer hacer va a ser una inclinación hacia lateral, ¿sí? Para que siga ascendiendo el brazo, ¿sí? En el caso de que yo quisiera levantar los dos brazos, es decir, abducir los dos brazos, ¿sí? Lo que se va a tener que producir, en vez de ser una inclinación hacia lateral, ¿sí? Se va a producir una hiperlordosis lumbar, y todo esto va a estar mediado por los músculos espinales. Y entonces con esto terminaríamos lo que es la abducción, las tres fases de la abducción del hombro.
Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la flexión, ¿sí? De lo que es la articulación del hombro, ¿sí? En este caso, la flexión, ¿sí? Va a estar dada en lo que es un eje latero-lateral, ¿sí? Quiere decir que el húmero, ¿sí? Se va a mover eh, alrededor de lo que sería un eje latero-lateral para producir la flexión, ¿sí? Y el plano en el que se va a mover este húmero, ¿sí? Va a ser a través de un plano sagital. Y entonces ya tenemos lo que es el eje de la flexión y el plano, y entonces podemos empezar a describir las tres fases de la flexión, ¿sí? Los músculos motores de esta primera fase de la flexión va a ser, por supuesto, lo que es el músculo deltoides, ¿sí? Al igual que en la abducción, ¿sí? Pero acá va a actuar a su vez también lo que es el músculo coracobraquial, ¿sí? Y va a actuar lo que es el haz más superior del músculo pectoral mayor. ¿Sí? Entonces vamos a tener tres músculos deltoides, coracobraquial y pectoral mayor. ¿Sí? Em, esta, esta flexión, ¿sí? Se va a limitar por dos factores. ¿Sí? Por la tensión que se va a ejercer sobre los ligamentos, sobre el ligamento coraco-humeral, ¿sí? Y sobre la resistencia que van a poner músculos que vamos a tener acá hacia posterior, que van a ser el redondo menor, redondo mayor e infraespinoso. ¿Sí? Entonces, todas esas estructuras van a tensar, ¿sí? Y no van a permitir que uno siga flexionando lo que es el brazo. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar de nuevo a una segunda fase, ¿sí? En la cual se va a tener que movilizar la escápula, ¿sí? Para arrastrar a estos músculos que estaban bloqueando la flexión, ¿sí? Estos músculos se van a mover junto con la escápula, ¿sí? Para permitir que el brazo siga ascendiendo, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? La escápula se va a tener que hacer una rotación para tratar de inclinar la cavidad glenoide hacia arriba y hacia anterior, ¿sí? Y va a tener que haber una rotación sobre el eje axial de las articulaciones externo-costo clavicular y acromioclavicular, ¿sí? Va a actuar todo lo que es este juego de la cintura escapular, ¿sí? Entonces, todo esto va a permitir que la glenoide esté más hacia superior, ¿sí? Entonces, va a permitir que el húmero pueda seguir ascendiendo, ¿sí? No por movimiento del húmero, sino por movimiento de la escápula, ¿sí? Y los músculos que van a mediar esta rotación de la escápula, ¿sí? Van a ser de nuevo el músculo trapecio, ¿sí? Que lo tenemos acá, es esta fecha de acá, ¿sí? Y el músculo serrato anterior, ¿sí? Que es este de acá. Entonces, permiten la inclinación de la escápula, ¿sí? Y así pueda seguir ascendiendo lo que es el brazo, ¿sí? Esta, esta segunda fase, ¿sí? Va a estar nuevamente limitada por los músculos antagonistas, ¿sí? Que van a ser el músculo dorsal ancho y la porción inferior del pectoral mayor, ¿sí? Entonces van a limitar este movimiento, ¿sí? Y yo para poder seguir ascendiendo este brazo, ¿sí? Vamos a tener que pasar a lo que es la tercera fase de la flexión, ¿sí? Me olvidé de mencionar, bueno, que esta va de los 0 a los 60 grados y esta va de los 60 a los 120 y esta va a ir desde los 120 hacia completamente lo que son los 180 grados, ¿sí? Y bueno, en esta tercera fase
¿sí? Va a continuar mediante la acción de los músculos deltoides supraespinoso, la porción el as inferior del trapecio y lo que es el serrato anterior, ¿sí? Que son músculos que ya venían actuando, ¿sí? Y a su vez va a tener que intervenir, ¿sí? Lo que es el raquis, ¿sí? Entonces, bueno, si nosotros estamos flexionando, es una flexión unilateral de un solo brazo, ¿sí? Em, vamos a tener que realizar una inclinación lateral del raquis, ¿sí? Lo mismo que pasaba cuando queríamos hacer una abducción, ¿sí? En el caso de que sea bilateral, ¿sí? Lo que va a pasar va a ser que se va a tener que producir una hiperlordosis, ¿sí? Lumbar, se va a acentuar la lordosis normal, ¿sí? Y se va a producir, se va a agrandar esta lordosis lumbar para permitir que se flexionen ambos miembros superiores. Bueno, pasamos ahora a lo que es rotación, ¿sí? La rotación, nosotros acá estamos viendo lo que es una vista desde superior de lo que es la articulación glenohumeral, ¿sí? Lo que es el eje de la rotación, ¿sí? Va a pasar por lo que es un eje longitudinal, ¿sí? Que, bueno, el eje estaría algo así, ¿sí? Iría para abajo, ¿sí? Y lo que es el plano, ¿sí? Va a ser un plano transversal, ¿sí? El húmero se va a mover, ¿sí? A lo largo de un plano transversal. Entonces con esto ya tenemos lo que es el eje y el plano de la rotación, ¿sí? En la rotación vamos a tener que los músculos se van a clasificar en músculos rotadores internos y músculos rotadores externos, ¿sí? Vamos a tener que los rotadores internos van a superar en cantidad, ¿sí? Y en fuerza a lo que son los rotadores externos. Vamos a tener como rotadores internos, ¿sí? A todo lo que es el músculo dorsal ancho, al músculo redondo mayor, al músculo subescapular y al músculo pectoral mayor, ¿sí? Y vamos a tener como rotadores externos a lo que es el músculo infraespinoso y redondo menor, ¿sí? Si no se guían por esta imagen, ¿sí? Esto es posterior y esto es anterior. Y entonces vamos a tener, ¿sí? Rotadores internos, ¿sí? Van a ser los músculos que se van a insertar en la cara anterior del húmero, ¿sí? Y van a rotar hacia medial lo que es el húmero. En cambio, los rotadores externos, ¿sí? Van a ser músculos que se insertan en la cara posterior del húmero, ¿sí? Y lo van a rotar hacia lateral, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Al igual que venía pasando en las diferentes fases de la flexión y la abducción, ¿sí? La rotación completa de la articulación glenohumeral, ¿sí? No basta para completar la rotación completa que nosotros hacemos con la cintura escapular, ¿sí? Entonces, para eso se va a tener que movilizar la escápula también, ¿sí? O sea, la glenoide va a tener que cambiar de lugar, ¿sí? Em, y los músculos que van a ser motores de este cambio de posición de lo que es la escápula, sí, van a ser, en el caso de lo que es la rotación externa, ¿sí? Van a actuar lo que son los músculos romboides y trapecio, ¿sí? Que tenemos en el dorso,
¿sí? Y en el caso de lo que es la rotación interna, ¿sí? Van a actuar músculos que se van a estar insertando en la caja torácica, como van a ser el músculo serrato anterior y pectoral menor. ¿Sí? Y por lo tanto van a poder generar un cambio en orientación en lo que es la glenoides, ¿sí? Para que la rotación pueda ser máxima. Bueno, pasamos ahora a hablar sobre lo que es aducción, ¿sí? Y extensión. ¿Sí? La aducción va a ser el movimiento que va a ser el contrario a lo que es la abducción, ¿sí? Por lo tanto, nos vamos a estar manejando por los mismos ejes y planos, ¿sí? Vamos a tener un eje anteroposterior, ¿sí? Y un plano coronal, ¿sí? Y la aducción tiene como característica particular, ¿sí? Que la aducción va a depender de la acción sinérgica de dos parejas de músculos. Y vamos a tener por un lado la pareja de los músculos romboides y redondo mayor, ¿sí? Y vamos a tener lo que es la acción sinérgica, ¿sí? De los músculos dorsal ancho, ¿sí? Y la cabeza larga del músculo tríceps braquial, ¿sí? Entonces, si se contrajera solamente lo que es el músculo redondo y mayor, ¿sí? Esto haría que lo que es el húmero, ¿sí? Rotara sobre sí en vez de hacer aducción, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer el romboides evita la rotación del húmero, ¿sí? Y permitiendo así, ¿sí? De forma sinérgica, actúa de forma sinérgica con el redondo mayor, ¿sí? Permitiendo que el redondo mayor ahora sí pueda hacer su función de abducción, ¿sí? En vez de hacer que rote el húmero, ¿sí? Y por otro lado, vamos a tener lo que es la acción sinérgica del músculo dorsal ancho junto con la cabeza larga del tríceps braquial, ¿sí? Si se contrae solamente lo que es el músculo dorsal ancho, ¿sí? Puede hacer que se luxe la cabeza del húmero hacia abajo, ¿sí? Es decir, que se salga de su posición, ¿sí? Y la cabeza del húmero, en vez de quedar así mirando hacia la articulación hacia la cavidad glenoide, ¿sí? Va a quedar mirando hacia inferior, ¿sí? Esta sería la glenoide, ¿sí? Y acá así quedaría lo que es la cabeza del húmero, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer la cabeza larga del músculo em, tríceps braquial, ¿sí? Es eh, contraerse simultáneamente junto con el dorsal ancho, ¿sí? Para evitar esta luxación de la cabeza del húmero, ¿sí? Porque la va a ascender, ¿sí? Entonces asciende lo que es la cabeza del húmero y evita que el dorsal ancho, al contraerse de forma aislada, ¿sí? Luxe la cabeza del húmero, ¿sí? Entonces van a ser la acción de del sinergismo de estos cuatro músculos, lo que va a permitir lo que es la abducción, ¿sí? Ahora, en lo que es extensión, ¿sí? Cuando pasamos a lo que es la extensión, vamos a tener, ¿sí? Que la extensión se opone a la flexión, ¿sí? Entonces se va a manejar en los mismos ejes y planos. Y vamos a tener que va a ir la extensión, se maneja en un plano, un eje, perdón, lateral, ¿sí? Y se va a producir en un plano sagital, ¿sí? Entonces, para que se produzca la extensión, ¿sí? No solo se va a tener va a tener que haber extensión de la articulación glenohumeral, sino que también va a tener que haber
un movimiento de la articulación escápulo-torácica, ¿sí? Que lo acompaña. Entonces, en lo que es la extensión de la articulación glenohumeral, ¿sí? Van a actuar lo que es el músculo redondo mayor, redondo menor, ¿sí? Y en parte también lo que es la porción posterior del músculo deltoides, ¿sí? Y también va a actuar lo que es el músculo dorsal ancho, ¿sí? Em, y en lo que es la extensión de la articulación escápulo-torácica, y esto va a generar porque se aduce lo que es la escápula, ¿sí? Y esto va a estar mediado por lo que es el músculo romboides, ¿sí? Y también el músculo dorsal ancho, ¿sí? Tienen que pensar que se mueve la escápula, ¿sí? Se aduce la escápula, ¿sí? Para permitir acompañar el movimiento del húmero, ¿sí? Y así que se pueda aumentar lo que es la extensión del hombro, ¿sí? Y con esto terminamos lo que es aducción y extensión. Bueno, ahora pasamos a lo que es codo, ¿sí? Cuando hablamos de codo, los músculos, ¿sí? La acción de los músculos va a ser mucho más sencilla, ¿sí? Que lo que veníamos hablando con hombro, ¿sí? Son músculos que están en el compartimiento anterior del brazo del antebrazo, van a ser músculos flexores, si están en el compartimento posterior, ¿sí? Entre paréntesis, músculo tríceps braquial, ¿sí? Van a ser músculos extensores, ¿sí? Lo que por ahí les pueden llegar a preguntar de codo que sea un poco más complicado, van a ser las limitaciones de esta flexo-extensión, ¿sí? Por el lado de la extensión, ¿sí? Las limitaciones que va a tener, ¿sí? Van a ser el impacto de este pico del olecranon, ¿sí? En el fondo de la fosita olecraniana del húmero. ¿Sí? Esa va a ser una de las limitaciones que va a tener la extensión. Y otra de las limitaciones que va a tener, ¿sí? Va a ser que la cápsula articular, ¿sí? Toda la porción anterior de la cápsula articular, ¿sí? Va a estar tensada, y entonces esta tensión también va a limitar lo que es la extensión, ¿sí? Y otra cosa que va a limitar la extensión, ¿sí? Va a ser la tensión que van a poner los músculos antagonistas, ¿sí? Es decir, los músculos flexores. ¿Sí? Entonces, estas tres cosas, ¿sí? El impacto de la cabeza del pico del olecranon sobre lo que es la fosita olecraniana, la tensión de la cápsula articular y la tensión de los músculos flexores, todo esto va a limitar lo que es la extensión. Ahora lo que es la flexión, ¿sí? Las limitaciones se van a dividir en base a si es una flexión activa o si es una flexión pasiva, ¿sí? La flexión activa es cuando uno contrae los músculos, ¿sí? Para generar lo que es la flexión. Ahora, una flexión pasiva, ¿sí? Va a ser cuando viene otra persona y te flexiona el brazo, ¿sí? Entonces, las limitaciones van a ser diferentes si hablamos de una flexión pasiva o si hablamos de una flexión activa, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una flexión activa, que es que se están contrayendo los músculos, ¿sí? Vamos a tener que la limitación, el factor limitante, ¿sí? Va a ser el choque de las masas musculares, ¿sí? Las cuales, al estar contraídas, si están endurecidas y son más grandes, ¿sí? Entonces va a hacer que se choquen y que uno no pueda seguir flexionando el codo, ¿sí? Entonces esto va a hacer que la flexión activa,
¿sí? Sea menos amplia que lo que es la flexión pasiva, ¿sí? No puede superar los 145 grados. En el caso de lo que es la flexión pasiva, ¿sí? Va a pasar que las masas musculares, como no están contraídas, y no tuvieron que hacer fuerza para traer el antebrazo sobre el brazo, ¿sí? Esta flexión puede pasar los 145 grados. Entonces, los factores limitantes de esta flexión pasiva va a ser el impacto, ¿sí? De lo que es la cabeza del radio sobre lo que es la fosita supracondilia, ¿sí? Y el impacto de la apófisis coronoides, ¿sí? Sobre lo que es la fosita coronoidea o supratroclear del húmero, ¿sí? Otro de los factores que va a limitar esta flexión pasiva, ¿sí? Va a ser la tensión de la cara posterior de la cápsula articular, ¿sí? Y va a ser también la tensión que va a ejercer el músculo tríceps braquial. ¿Sí? Entonces, estas estructuras van a limitar, si estos factores van a limitar lo que es la flexión pasiva, entonces van a permitir que no sobrepase los 160 grados aproximadamente. Bien, entonces ahora pasamos a hablar sobre lo que es la pronosupinación. Sí, puse esta diapositiva para decir dos palabras sobre el eje de la pronosupinación, y que el Kappanji hace un súper quilombo con esto de la pronosupinación. ¿Sí? El Kappanji habla que hay un eje de pronosupinación, ¿sí? Que va a ser el eje en torno el cual se va a producir la pronosupinación, y va a haber un eje de charnela, ¿sí? Charnela quiere decir bisagra, ¿sí? Como las bisagras de una puerta, ¿sí? Que, bueno, este eje de charnela va a pasar entre lo que es la cabeza del radio y la cabeza del cúbito, ¿sí? Y ese eje va a ser estable, ¿sí? Que estén pegadas las articulaciones radiocubital proximal y radiocubital distal, ¿sí? Eso es lo que va a garantizar, ¿sí? Que se pueda producir la pronosupinación, ¿sí? Como este ejemplo que pone de la puerta, ¿sí? Y las dos bisagras, ¿sí? Entonces, bueno, esto se va a mantener, este eje de charnela o bisagra, ¿sí? Se mantiene estable en todo lo que es la pronosupinación. Pero ahora habla de lo que es el eje propio de la pronosupinación, ¿sí? Que es el eje alrededor del cual se produce la pronosupinación. ¿Sí? No se compliquen con todo lo que dice el Kappanji. Lo que ustedes tienen que saber, ¿sí? Es que el eje de la pronosupinación es un eje evolutivo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sea un eje evolutivo? Quiere decir que el eje se va a ir modificando a medida que va avanzando el movimiento. Si ven cómo marca esta imagen, ¿sí? El eje, ¿sí? No se va a quedar en un solo lugar como pasaba en otros movimientos, sino que el eje se va a ir desplazando de acuerdo al movimiento. ¿Sí? Para mí eso es lo que tienen que saber a grandes rasgos de lo que dice Kappanji sobre el eje de la pronosupinación. ¿Sí? No más que eso. Bien, una vez que aclaramos todo esto del famoso eje de la pronosupinación, ¿sí? Ahora sí podemos pasar a hablar sobre los músculos motores de la pronosupinación. ¿Sí? Si hablamos de músculos motores de la supinación, vamos a tener a lo que es el músculo supinador y al músculo bíceps braquial, y que van a ser estos músculos marcados en rojo, ¿sí? El bíceps braquial y el músculo supinador.
¿sí? Se dice que hay dos nervios para la supinación, ¿sí? Va a ser el nervio radial que va a inervar al músculo supinador y el nervio musculocutáneo que inerva al músculo bíceps braquial, ¿sí? Y después, en cuanto a lo que es la pronación, que es todo lo que está marcado en azul, ¿sí? Vamos a tener que los músculos motores de la pronación se van a ser los músculos que se llaman pronadores, básicamente, ¿sí? Vamos a tener al músculo pronador redondo, ¿sí? Y al músculo pronador cuadrado, ¿sí? Entonces, Capance dice que hay un solo músculo para la pronación, ¿sí? Que va a ser el nervio mediano, que es el nervio que inerva estos dos músculos. ¿Sí? Y con eso terminamos lo que es prono-supinación. Bueno, entonces vamos a hablar dos palabras sobre esto que son músculos motores de la muñeca, ¿sí? Capance dice que nosotros podemos dividir a los músculos flexores de la muñeca, ¿sí? Por dos ejes. Vamos a tener un eje de abducción, aducción, ¿sí? Que va a ser el que va a estar entre las dos flechas azules, y un eje de flexo, extensión, ¿sí? Que va a estar entre estas dos flechas rojas. Y entonces, para orientarnos, ¿sí? Esto va a ser anterior, ¿sí? Esto va a ser posterior, esto va a ser medial porque vamos a tener lo que es la cabeza del cúbito, y esto va a ser lateral porque vamos a tener al radio, ¿sí? Entonces, todo lo que yo tenga, ¿sí? Hacia anterior de este eje de flexo-extensión van a ser músculos flexores, y todo lo que tengo hacia posterior van a ser músculos extensores. Ahora, todo lo que yo tengo hacia medial de este eje de aducción, abducción, ¿sí? Todo lo que yo tengo hacia medial va a ser aductor, y todo lo que yo tengo hacia lateral va a ser abductor, ¿sí? Entonces, bueno, acá vamos a mencionar, ¿sí? Nosotros vemos un montón de músculos que están pasando por acá, ¿sí? Que pasan por lo que es el túnel del carpo y por lo que es la corredera, por lo que es la corredera extensora, ¿sí? Pero no todos estos músculos forman parte de lo que es la biomecánica de la muñeca, ¿sí? Acuérdense que vamos a tener varios músculos que van a ir a lo que son los dedos, ¿sí? Que pueden actuar también en lo que es la flexión y la extensión, ¿sí? Pero nos vamos a centrar más en los músculos propios de la muñeca, ¿sí? Los otros pueden contribuir, ¿sí? Pero solamente nos vamos a centrar en los que voy a nombrar ahora. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a dividir a la muñeca, ¿sí? En 4 cuadrantes. Entonces vamos a tener en el cuadrante, los músculos que se encuentran en el cuadrante antero interno, y como están hacia anterior del eje de flexo-extensión y están hacia medial del eje de abducción-aducción, ¿sí? Van a ser músculos flexores y aductores, ¿sí? Entonces, en ese grupo vamos a tener a lo que es el músculo flexor cubital del carpo. ¿Sí? Entonces, el músculo flexor cubital del carpo va a ser aductor y flexor, ¿sí? Pasamos al segundo cuadrante, que va a ser el cuadrante póstero interno, ¿sí? Que como se encuentra posterior al eje de flexo-extensión, va a ser un músculo eh, extensor, y como se encuentra medial al eje de abducción-aducción, va a ser un músculo aductor. ¿Sí? Entonces, en este cuadrante póstero interno, vamos a tener a lo que es el músculo extensor cubital del carpo, ¿sí? Este músculo va a extender la muñeca y va a hacer aducción de la mano, ¿sí? Pasamos ahora a lo que es el tercer grupo,
¿sí? Que va a estar ubicado en el cuadrante antero-externo, ¿sí? Como está anterior al eje de flexo-extensión, va a ser flexor. Como está hacia lateral del eje de abducción-aducción, ¿sí? Va a ser abductor, ¿sí? Entonces, en este grupo vamos a encontrar a lo que es el músculo flexor radial del carpo, ¿sí? Y a lo que es el músculo palmar largo. ¿Sí? Entonces, estos músculos van a flexionar la muñeca y la van a abducir. ¿Sí? Y finalmente, vamos a pasar al cuarto grupo, ¿sí? Que va a ser en el cuadrante postero externo, ¿sí? Entonces, de nuevo, como está por detrás del eje de flexo-extensión, ¿sí? Van a ser músculos extensores, y como está hacia lateral del eje de abducción-aducción, va a ser un músculo abductor. Entonces vamos a encontrar a lo que es el músculo extensor radial largo del carpo y extensor radial corto. Entonces van a ser lo que es extensión y abducción. Sí, algo para remarcar acá es que el extensor radial corto, ¿sí? Se dice que es un músculo extensor directo, ¿sí? Esto tiene importancia fisiológica, ¿sí? Entonces, sí, vamos a resumir, ¿sí? Como músculos flexores de la muñeca vamos a tener, ¿sí? El músculo flexor cubital del carpo y el músculo flexor radial del carpo y palmar largo. Si vamos a hablar de músculos extensores, ¿sí? Vamos a tener como al músculo extensor cubital del carpo, ¿sí? Y a los músculos extensor radial largo y extensor radial corto. ¿Sí? Si ahora sí vamos a hablar de músculos aductores de la mano, ¿sí? Vamos a tener que hablar, ¿sí? De al músculo flexor cubital del carpo, ¿sí? Y vamos a tener también a lo que es el músculo extensor cubital del carpo. Ahora, si hablamos de músculos abductores, ¿sí? Vamos a estar considerando a lo que es el músculo flexor radial del carpo, ¿sí? Y a lo que es los músculos extensores radiales del carpo, largo y corto, ¿sí? Y con esto terminaríamos lo que es biomecánica de muñeca. Bueno, antes de terminar vamos a hablar dos palabras sobre lo que es oposición del pulgar. ¿Sí? Para que ustedes entiendan, la oposición del pulgar es la capacidad que tenemos de poder desplazar el pulgar, ¿sí? Y la yema del pulgar, hacer que contacte con la yema de los otros 4 dedos. Y es como que, me valga la redundancia, si estamos oponiendo el pulgar al resto de los dedos, ¿sí? Y es lo que nos permite, ¿sí? Hacer prensión, ¿sí? Y poder agarrar cosas, básicamente, ¿sí? Esta oposición del pulgar va a ser un movimiento complejo que va a estar compuesto por 3 movimientos. En un primer lugar vamos a tener lo que es la antepulsión, ¿sí? Que sería como una flexión. Si ustedes tienen que pensar la antepulsión como por ejemplo la flexión del brazo en el hombro, ¿sí? Es como que yo estoy, como si estuviera flexionando el primer metacarpiano sobre los huesos del carpo, ¿sí? Entonces, al producirse antepulsión del primer metacarpiano, se va a también producir antepulsión de la primera falange, ¿sí? A su vez, esta antepulsión va a estar, se va a asociar con una aducción, ¿sí? Del primer metacarpiano, ¿sí? Y
se va a asociar a su vez con una rotación longitudinal, ¿sí? Del primer metacarpiano con la primera falange, ¿sí? Prueben ustedes hacer la oposición del pulgar, ¿sí? Por ejemplo, oponer el pulgar con el meñique, ¿sí? Y van a ver que en un principio van a tener que como flexionar el primer metacarpiano, ¿sí? Sobre el carpo, ¿sí? Después van a tener que hacer una aducción, ¿sí? Y mientras hacen esta aducción, ¿sí? Se va a acompañar de una rotación longitudinal del primer metacarpiano y por lo tanto también de las falanges, ¿sí? Lo que es la antepulsión y la aducción van a estar mediados por el músculo abductor largo del pulgar y los músculos de la eminencia tenar, ¿sí? Lo que es la rotación longitudinal, ¿sí? Va a tener dos componentes. Va a tener un componente, una rotación, ¿sí? Axial, que va a ser automática, ¿sí? Que va a estar acompañando este movimiento de aducción, y eso va a estar mediado por lo que son los músculos tenares externos. Y después vamos a tener una rotación axial activa, ¿sí? Que va a ser como si fuera una pronación entre la articulación metacarpo-falángica, ¿sí? Y esta va a estar mediada por lo que es el músculo flexor corto del pulgar y el músculo abductor corto del pulgar, ¿sí? Y a su vez se va a asociar a una rotación axial automática entre las dos falanges, ¿sí? Entre lo que es la articulación interfalángica, ¿sí? Y con eso terminaríamos lo que sería oposición del pulgar. Bueno, y con esto terminamos con esta clase de biomecánica de miembro superior. Espero que les haya gustado y les haya servido y nos veremos en la próxima clase.